compartirle a nuestra audiencia que para nosotros es una bendición la continuidad de estas enseñanzas. Estamos descubierto la bendición que son para Centro y Sudamérica, y una de las razones es que hoy al final de la lección tendremos también una entrevista con otro de los pastores que está en Sudamérica, y la importancia de que estas enseñanzas lleguen al pueblo de Dios, que son básicas y al mismo tiempo profundas en cuanto al conocimiento bíblico y a la sana doctrina que es tan necesario en nuestros días, donde Pablo nos advirtió a través de cuando escribió a Timoteo que en los postreros días habrían personas que por el querer oír cosas se regresarían a fábulas y se harían mucho daño y no sufrirían la sana doctrina. ¿Y cuánto necesitamos la sana doctrina? Es por eso que todos los miércoles hemos continuado con estas lecciones y vemos la gran importancia. Oremos para empezar. Amado Padre Celestial, en esta noche declaramos que estamos aquí para construir nuestra casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos, nuestra casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escuchamos, atendemos, entendemos, discernimos y aplicamos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es muy interesante que aún en el Nuevo Testamento, cuando llegó el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, y se manifestó en toda carne, como lo habían profetizado a Joel, que en los últimos y en los posteriores tiempos caería el Espíritu sobre toda carne. Aún así, personas recién convertidas al cristianismo, algunas no conocían del Espíritu Santo, no sabían del Espíritu Santo. Y un creyente, un discípulo de Jesucristo, no puede ignorar de ninguna manera el toque, la llenura, la unción del Espíritu Santo. Es tan vital y tan necesaria para todo lo que hacemos al servicio del Señor. No solamente nos santifica nuestras vidas, no solamente nos usa como testimonio de Él, también Dios nos da a través del Espíritu Santo estrategias, conocimiento, nos apega más a su palabra, a la oración, a discernimiento, tantas cosas que el Espíritu Santo obra en el creyente, le da ideas para ser efectivo en lo que hace y ser recursivo. Y también al mismo tiempo, si vemos la historia, a través de la historia encontramos muchas personas llenas del Espíritu Santo que también fueron muy creativos en lo que hicieron, en inventar y descubrir cosas de la ciencia y demás. O sea que más allá de lo que usted pueda creer, el Espíritu Santo está obrando en los creyentes y no puede darse el lujo de ignorar la voz del Espíritu Santo. Todos tenemos que estar pendientes de esa preciosa voz del Espíritu Santo. Juan 4:14, nuestro punto de partida, donde dice Jesucristo, cuando está hablando a la mujer samaritana, Él estaba diciendo: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, más bien el agua que yo le daré será en una fuente de agua que fluya para vida eterna. Una fuente de agua para que fluya para vida eterna. Es tan necesario nosotros, nuestra convivencia, nuestra comunión con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, cuando se despide a los Corintios, en la segunda carta, les dice algo muy lindo: que la gracia de Jesucristo esté con vosotros, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo esté con vosotros siempre. La importancia de tener esa comunión continua con el Espíritu Santo. Esta es la lección parte B de lo que es el Espíritu Santo en el creyente. Primero que todo, el Espíritu Santo reviste de poder al creyente. Algunos de nosotros, incluyendo su siervo, fui muy tímido en mi niñez, aún en mi adolescencia, ya de adulto. Fui muy tímido y nunca pensé que iba a estar frente de audiencias y demás. Cuando empecé a estudiar en la universidad y demás, me costaba mucho estar frente de audiencias en mis presentaciones y demás. Pero el día que recibí el poder del Espíritu Santo, descubrí esa soltura, esa, si le pueden llamar como unción del poder del Espíritu Santo, para expresar y difundir lo que es
el poder del Evangelio y testificar del poder del Evangelio, la belleza del Evangelio, la preciosidad del Evangelio. Y eso vino a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos reviste de poder. Jesucristo le advirtió en el libro de los Hechos a los discípulos, les dijo claro: y cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, en toda Judea y hasta el fin del mundo. Poder para ser testigos, ser apoderados. Hay personas que viven su vida cristiana muy insípida, muy tristemente, porque nunca han logrado de continuar esa comunión y recibir ese poder para hacer la obra de Dios en sus vidas y descubrir lo que Dios tiene para ellos. Es tan crítico, tan importante, tan vital tener esa comunión con el Espíritu Santo como el creyente tiene que tenerla para lograr lo que Dios quiere. La voluntad de Dios en sus vidas necesita esa comunión con el Espíritu Santo. En Hechos 1:14 dice que cuando todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Noten que ahí aún la Virgen María estaban todos en la unidad, esperando la llegada del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. El momento que llegó el día de Pentecostés y descendió sobre ellos el Espíritu Santo, hasta hubo un estruendo, como un terremoto de la fortaleza, de la fuerza que venía sobre todos los creyentes, incluyendo aún la Virgen María. Todos necesitamos del Espíritu Santo. Si Jesús necesitó el Espíritu Santo durante el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, en su ministerio, ¿cuánto más nosotros necesitamos del Espíritu Santo? Y amados hermanos, en muchos lugares y en algunos medios y no puedo decir cuántos con exactitud, porque solamente eso lo sabe Dios, pero se ignora mucho el mover del Espíritu Santo. Se habla de muchas cosas, se habla de prosperidad, se habla de dinero, se habla de muchas cosas y se habla muy poco del poder del Espíritu Santo. Después preguntamos: ¿por qué las iglesias están tan anémicas? ¿Por qué en las iglesias no hay poder en la iglesia? ¿Por qué los jóvenes se van de las iglesias? ¿Por qué hay tanto éxodo en las iglesias? Porque se olvidan que todo proviene de la fuente de vida, y es el Espíritu Santo, esa fuente que Jesucristo prometió que enviaría para nosotros, el gran consolador, la persona del Espíritu Santo que nos llevaría a toda verdad. La naturaleza del Espíritu Santo en nosotros, en términos generales, hemos dicho que el Espíritu Santo, primero que todo, nos santifica, nos aparta del mundo, nos hace diferentes a lo que es la norma del mundo, el estándar del mundo y la contaminación con el mundo. El Espíritu Santo nos llena y nos apodera para resistir las tentaciones, para resistir el pecado y también para hacer testimonio de la fidelidad del Señor y su santidad. En Hechos 2, 17 y 18 nos advierte la palabra del Señor. Y en los postreros días, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes serán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. La importancia que aquí da el apóstol Pedro, refiriéndose al libro de Joel y la gran promesa que había, aquí el apóstol Pedro dice: la manifestación del Espíritu Santo en los creyentes. Por eso, de nuevo, cuando viene el Espíritu Santo y se manifiesta en el creyente, su vida que era normal se vuelve una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo hace de eso, hace de personas normales como tú y yo en personas que pueden hacer cosas sobrenaturales. Todo lo que Dios ha hecho a través del ministerio que Dios me ha dado a cuidar, y he sido parte de este ministerio por los últimos 18, 19 años. He descubierto que nada ha sido por mi fuerza, nada ha sido por lo que yo pueda hacer, mi talento, mi educación, mi preparación ministerial. Todo ha sido por la gracia de Dios en el poder fundamental del Espíritu Santo. Las personas, cuando entienden que es el Espíritu Santo el que hace la diferencia en la iglesia, las iglesias resultan iglesias llenas avivadas, iglesias llenas de poder, porque dan apertura al mover del Espíritu Santo en los creyentes. Las características especiales que trae el Espíritu de Dios: cuando empiezan las personas a llenarse del Espíritu Santo, usted descubre gente dulce, gente noble, gente con buenos modales,
El Espíritu Santo jamás es rudo. El Espíritu Santo no avergüenza. El Espíritu Santo nos hace dóciles, humildes, sencillos, cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo. Por lo regular, cuando esa llenura está en nosotros. Romanos 8:9 nos dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si algo hace reluciente, enfatiza el Espíritu Santo, es que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, nos dice la palabra que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí hay una verificación de que si el Espíritu Santo nos refiere a nosotros, nos da testimonio, fidelidad al testimonio que somos hijos de Dios, precisamente porque es el Espíritu Santo que mora en nosotros, ya que alguno que no tiene el Espíritu de Cristo no puede decir que es de Dios. Por eso hay momentos que podemos fallar en algunos aspectos de nuestras vidas, porque ninguno somos perfectos, y en algún momento podemos disgustarnos, molestarnos por algo indebido y reaccionar de una manera inadecuada, y después descubrimos: un momento, yo tengo el Espíritu Santo, tengo que ser mejor que eso. Y tenemos que descubrir que así debe ser nuestra conducta, ser siempre dirigida por el Espíritu Santo. Y cuando nuestra conducta es dirigida por el Espíritu Santo, nuestra vida está llena de fruto. Estamos llenas del fruto y las características del Espíritu de Dios. Primero de Pedro nos advierte también de la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Él nos dice: a estos se les reveló no para sí mismos, a los discípulos, ¿verdad? Y a todos a los creyentes, sino para nosotros, administrar las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Noten la belleza. Cuando está esa unión poderosa entre el creyente y el Espíritu Santo, es importante entender que cuando está el Espíritu Santo y el creyente obrando sincronizadamente, las oportunidades y eventos que puedan suceder son extraordinarios. Milagros, prodigios, señales ocurren cuando el creyente se da en la fe a recibir ese poder del Espíritu Santo. Ahora, lo más lindo de esto es que cuando se obedece al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se manifiesta en el creyente. Entonces, mire, inclusive los ángeles quisieran tener ese poder. Usted no ha escuchado jamás, y la Biblia jamás lo menciona, que el Espíritu Santo está en un ángel. Solamente nosotros. Nosotros somos los receptores, somos el templo del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Aún los ángeles desearían tener el poder que hay en nosotros. ¡Qué maravilloso pensamiento que nos ofrece la palabra del Señor! En Romanos 5:5 nos dice la palabra: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tan importante, queridos amados y hermanos que nos están escuchando en esta enseñanza, la importancia de entender que el derramamiento del Espíritu Santo ha sido con un fiel propósito y llenarnos del amor de Dios. Antes de que hagas milagros o sucedan milagros en tu vida, antes que cosas sobrenaturales puedan pasar en tu vida, lo primero que el Espíritu Santo obra en tu vida es que te enseña el amor de Dios, te enseña a amar a Dios, te enseña a amar al prójimo y te enseña a amarte a sí mismo. Si algo hace el Espíritu Santo es que el amor de Dios es derramado en nosotros a través del Espíritu Santo. Cuando descubrimos el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, descubrimos que amamos fácilmente a los que se pueden amar, y a los que tenemos dificultad en amar podemos amarlos fácilmente gracias al poder del Espíritu Santo. Su evidencia inicial
¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros, en el creyente? Bueno, el apóstol Pablo habla en Éfeso y pasa algo extraordinario allí. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio y Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibís el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pausemos ahí, deja ya un ratito esa información, deja ese versículo arriba. Pausemos un momento. Imagínense, esto pasó no la primera vez, pasó más adelante también. Sucedió lo mismo, que habían personas que conocían del Evangelio, pero algunos todavía no conocían de la persona que ministra el Evangelio, que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, así como en el tiempo cuando discípulos que ministraban la palabra de Dios, y algunos no sabían todavía ni el Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo les hace la pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hay personas, y voy a decir esto bien fuerte, en iglesias que ni siquiera han oído del Espíritu Santo. Se menciona de vez en cuando, se ora en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, pero no se menciona. Y no que quiera de ninguna manera justificar el daño que hace Satanás en las iglesias, pero sí cuando ni mencionar al Espíritu Santo en la iglesia, ese poder que tenemos, acceso a ese poder, se limita, porque es el Espíritu Santo el que nos da ese poderío ilimitado para hacer testimonio de Dios como creyentes y recibir ese gran poder. Continúa el apóstol Pablo allí en Éfeso y entonces les dijo que pues fuiste bautizados, y ellos dijeron en el bautismo de Juan. Ellos recuerdan aún aquí el bautismo de Juan. Juan ya ha dejado de existir. Sin embargo, ellos le responden a Pablo en Éfeso que han recibido el bautismo de Juan, o sea, el bautismo en agua. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, el bautismo del agua de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Algo muy lindo de lo que es el Espíritu Santo, de la manera en que se imparte el poder del Espíritu Santo, es a través de los creyentes, a través de los fieles. Es cuando se impone manos. Es una de las grandes maneras. Es una manera que se manifiesta en la iglesia, en los grupos de oración, cuando hay una imposición de manos de un creyente fiel, lleno del Espíritu, que impone manos, imparte el don del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Jesús sopló el don del Espíritu Santo a los discípulos, y después ellos esperaron por la llenura en el tiempo que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La importancia de estar lleno del Espíritu Santo hace de una iglesia consistente, hace un ministerio consistente, hace del creyente consistente. Necesitamos fielmente la presencia y la comunión del Espíritu Santo, que es algo que tiene un aspecto continuo en el creyente. Porque el Espíritu Santo nos sella, nos aparta, nos hace legítimos hijos de Dios. Cuando uno nace, le da una partida de bautismo. Y ahí dice la fecha cuando uno nace, su nombre, su apellido, quiénes son sus padres, abuelas, etcétera, por lo regular. Cuando uno nace nuevo en Cristo Jesús, tenemos el sello del Espíritu Santo. Tenemos ese conocimiento, que ya tenemos el sello que dice apartado para la gloria de Dios. Tú y yo hemos sido apartados para esa gloria. Es más, una vez más está esa gran advertencia donde nos dice la palabra: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución.
antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos de esa llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo llegamos a recibir ese poder? Para los que están escuchando por primera vez sobre este tema, ¿cómo puedo recibir esa llenura del Espíritu Santo? Porque yo ya de adulto descubrí que había algo que se llamaba el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Y vemos que ese bautismo fue esencial para el mover de la iglesia primitiva. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregando tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban de nuevo la palabra de Dios. Si algo produce en ti el poder del Espíritu Santo, es hablar de Dios, hablar de la palabra de Dios, hablar de la grandeza de Dios, hablar de la bendición de Dios, hablar de la belleza de nuestro Dios, hablar de todo lo que es nuestro Dios. Cuando la persona está llena del Espíritu Santo, de su boca salen ríos de agua viva, de bendición, por la llenura del Espíritu Santo. Y nos dice, entonces, en Hechos 8, 15 y 17 dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino en solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Allá en el capítulo 8 de Hechos nos advierte el por qué aún esas personas recién convertidas a Jesucristo, aún esas personas allí cuando fue Felipe, cuando fueron a predicar en Samaria, y fueron a predicar la palabra del Señor, y cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, dice ahí la palabra en versículo 14 de Hechos 8, y en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ellos, ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué sucedió esto? Porque allí en este lugar habían ido Felipe y había predicado la palabra, uno de los discípulos de Jesús, había predicado la palabra y demás, y la gente se había arrepentido y había bautizado en agua, pero no habían recibido el poder del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo para todo lo que se hace en la iglesia, para todo lo que es el creyente, la movilización del creyente, a la vida interna del creyente, la vida privada del creyente, la vida externa del creyente, la vida pública del creyente. Se quiere del Espíritu Santo. Número 1, y estamos por terminar, es esencial una actitud en acorde con la voluntad de Dios. Si usted quiere recibir el Espíritu Santo, tiene que tener una actitud de fe, en acorde con la voluntad de Dios. La recepción del don del Espíritu Santo, después de la salvación, está relacionada con la oración de los obreros cristianos. Esta gente oraba y se llenaba del Espíritu Santo y oraba más, y oraban con poder. La recepción del poder espiritual está relacionada con las oraciones unidas en la iglesia. Es otra manera que descubrimos por qué el Espíritu Santo obra en la manera que obra en la iglesia. También, en ocasiones, también la llenura, la llegada del Espíritu Santo a un creyente puede ser espontáneamente. De pronto puede ocurrir algo en tu vida y tú abres tu corazón al bautismo de fuego del Espíritu Santo. El creyente puede pedir ante el trono de la gracia para recibir ese poder. Algunos le dicen: Señor, lléname, Espíritu Santo, lléname. Y el Espíritu Santo obra en tu vida. Y también lo que hace el Espíritu Santo es, puedes oler esta llegada, esta llenura al creyente con la oración individual que está hablando en el punto 5. Y por último también podemos decir que se recibe por fe y se relaciona en obediencia. Piden esa noche que el Espíritu Santo llene tu vida. Piden esa noche que el Espíritu Santo hable a tu vida. Piden esa noche que el Espíritu Santo transforme tu vida. A veces me pregunto, ¿dónde estaría yo como creyente
si no hubiera conocido del fuego y del poder del Espíritu Santo. Fue un cambio transformador en mi vida. Para ti, para mí, para cualquier creyente, es el Espíritu Santo el que cambia y transforma vidas.